Queridos oyentes, sean bienvenidos. En el corazón de un juicio tenso, una voz inesperada corta el silencio y lo cambia todo. Verdades ocultas, miedo y coraje se enfrentan ante un poder que no acepta desafíos. Suscríbanse, compartan y cuéntenos. ¿Nos están escuchando desde el sillón, el camión o preparando la cena? En la plaza central de Valle Escondido, un pequeño pueblo del interior de un estado del centro de México, olvidado por los mapas oficiales y por el progreso, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El calor sofocante de enero no impedía que prácticamente todos los habitantes se aglomeraran allí, algunos por curiosidad mórbida, otros por indignación. En el centro de la plaza, amarrado a un poste improvisado, estaba Jerónimo Guzmán, uno de los rancheros más respetados de la región. Su rostro, otrora alegre y confiado, ahora exhibía una expresión de derrota que contrastaba con su figura robusta e imponente. Sus muñecas sangraban debido a las cuerdas apretadas, pero el dolor físico parecía insignificante comparado con la angustia en su mirada. Estaba siendo preparado para un juicio sumario, acusado de un delito que juraba no haber cometido. El coronel Antenor Mendoza, hombre que comandaba el pueblo con mano dura desde hacía más de 2 décadas, observaba todo desde su lugar privilegiado, una sonrisa casi imperceptible, jugando en sus labios finos. A su lado el juez Claudio Peña, figura esquelética de lentes pequeños y redondos, parecía más interesado en terminar pronto aquella formalidad que en garantizar cualquier tipo de justicia. «Gente de Valle Escondido», comenzó el coronel, su voz resonando por la plaza silenciosa. «Estamos aquí para hacer justicia. Jerónimo Guzmán, este hombre que todos conocen, este hombre en quien todos confiaban, traicionó a nuestro pueblo. Las pruebas son claras e irrefutables». El murmullo de la multitud aumentó. Algunos gritaban apoyando al coronel, otros, más tímidos, cuestionaban la veracidad de las acusaciones. Jerónimo mantenía los ojos fijos en el suelo, como si ya hubiera aceptado su destino. El comisario Osvaldo Quirós se acercó a Jerónimo, sosteniendo un documento que sería la sentencia final. Por el delito de apropiación indebida de los fondos destinados a la construcción de la nueva escuela, yo, como representante de la ley en este pueblo, declaro a Jerónimo Guzmán. En ese momento, algo inesperado sucedió. Una voz femenina, firme y decidida, cortó el aire como una flecha certera. «¡Alto!». El silencio que le siguió fue tan profundo que se podría escuchar el vuelo de los pericos que cruzaban el cielo. Todas las miradas se volvieron hacia el origen de aquel grito. Abriendo camino entre la multitud, una mujer avanzaba en dirección al centro de la plaza. Su vestido simple no conseguía esconder su avanzado embarazo, y sus ojos, de un castaño profundo, brillaban con una determinación impresionante. Su nombre era Victoria Mendoza, y pocos allí la conocían. Había llegado al pueblo apenas 3 meses antes, discreta y reservada. «Esta justicia es una farsa», ella declaró, ahora parada a pocos metros de Jerónimo. El coronel Antenor dio un paso al frente, visiblemente irritado con la interrupción. «Señora, conténgase o tendré que mandar que la retiren de aquí. Retíreme si quiere, coronel, pero antes escuche lo que tengo que decir». La firmeza en la voz de Victoria hizo que incluso el imponente coronel dudara. «Este hombre está siendo condenado por algo que no hizo. Sé esto porque tengo pruebas de la verdad». Un murmullo recorrió la multitud. Jerónimo, que hasta entonces parecía resignado, levantó la cabeza y miró a la mujer con asombro. Sus ojos se encontraron por un breve momento, y algo inexplicable pareció pasar entre ellos. «¿Quién es usted para hacer tales acusaciones?», preguntó el juez Claudio, ajustando los lentes sobre su nariz afilada. «Soy Victoria Mendoza, viuda de Humberto Mendoza, el contador que desapareció hace 4 meses». Al escuchar el nombre del contador, el comisario Osvaldo palideció visiblemente, y el coronel Antenor apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Humberto Mendoza había sido contratado por la presidencia municipal para organizar las cuentas municipales. Su misteriosa desaparición
había sido explicada como una fuga, pues coincidentemente, en la misma época, una cantidad considerable de dinero había desaparecido de las arcas públicas, el dinero que, supuestamente, Jerónimo habría desviado. Mi marido no se peló, continuó Victoria, su voz ahora cargada de emoción. Él descubrió algo que no debía, algo que comprometía a personas poderosas de este pueblo. El coronel Antenor rió, un sonido seco y sin humor. Y supongo que el ranchero aquí presente es una de esas personas. ¿Por eso está intentando defenderlo? No, coronel. De hecho, usted sabe muy bien que las personas comprometidas están más cerca de usted de lo que imagina. Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Los ojos de Victoria, desafiantes, no dejaban los del coronel, que por primera vez parecía incómodo. «Esto es un ultraje», explotó el juez Claudio. «Guardias, retiren a esta mujer de aquí». Dos hombres avanzaron en dirección a Victoria, pero algo los detuvo. Una voz que venía del fondo de la multitud. «¡Esperen!». Todos se voltearon. Era doña Celeste, la maestra más antigua del pueblo, respetada por todos. «Dejen a la muchacha hablar. Si tiene pruebas, como afirma, todos debemos escuchar». Otras voces se unieron a la suya, y pronto un coro de concordancia se formó. El coronel, percibiendo que perdía el control de la situación, hizo un gesto irritado a los guardias. «Paren, dejen que hable si es lo que el pueblo quiere». Se volvió hacia Victoria, una sonrisa cínica en los labios. «Vamos, señora, muéstranos esas pruebas que dice tener». Victoria respiró hondo. «Las pruebas no están conmigo ahora. Están guardadas en un lugar seguro, donde mi marido las escondió antes de desaparecer». «Conveniente», murmuró el juez. «Señor juez». Victoria se dirigió directamente a él, ignorando el comentario sarcástico. «¿Usted no cree extraño que el dinero haya desaparecido exactamente cuando mi marido descubrió irregularidades en la contabilidad de la presidencia municipal? ¿No cree extraño que Jerónimo Guzmán, un hombre sin antecedentes, sin historial de deshonestidad, de repente se convierta en un ladrón?» «Las evidencias apuntan a él», respondió el juez, pero su voz ya no tenía la misma convicción. «¿Qué evidencias? ¿Un documento que misteriosamente apareció con su firma? ¿Una firma que cualquiera podría haber falsificado?» Jerónimo, que había estado callado hasta entonces, finalmente habló. «Yo nunca firmé documento alguno. Nunca tuve acceso a ese dinero». Su voz, aunque débil, llevaba la sinceridad que muchos allí conocían bien. El comisario Osvaldo, que se había mantenido en silencio, parecía cada vez más nervioso. Sus manos temblaban ligeramente y gotas de sudor escurrían por su frente a pesar de la brisa que comenzaba a soplar. «Esto es ridículo», dijo él, intentando parecer firme. «Tenemos todas las pruebas necesarias. Este juicio es solo una formalidad». «Entonces, ¿por qué tanta prisa?», preguntó Victoria, dirigiendo su mirada penetrante hacia el comisario. «¿Por qué no darle a Jerónimo el derecho a un juicio justo, con tiempo para preparar su defensa? A menos que estén con miedo de lo que pueda salir a la luz». Esa última frase flotó en el aire como una amenaza. El coronel Antenor, percibiendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió tomar las riendas nuevamente. «Ya basta de esta payasada. Vamos a continuar con el procedimiento». Pero la multitud, hasta entonces indecisa, ahora parecía inclinarse del lado de Victoria. Murmullos de concordancia se esparcían y algunos hasta comenzaban a gritar por un juicio justo. En medio del tumulto creciente, doña Celeste se acercó a Victoria y le susurró algo al oído. Victoria asintió, una nueva determinación iluminando su rostro. «Gente de Valle Escondido», ella elevó la voz nuevamente. «Si ustedes me dan 24 horas, yo traeré las pruebas que inocentan a Jerónimo y revelan a los verdaderos culpables de este esquema». El coronel rió a carcajadas. «¿Y dejar que usted invente alguna historia mientras tanto?». «No, señora. El juicio continúa ahora». «¿Cuál es su miedo, coronel?». La voz de Victoria cortó el aire como una navaja. «Si Jerónimo es realmente culpable, ¿qué diferencia hace esperar un día? A menos que usted tenga algo que esconder». Las palabras de Victoria flotaron en el aire como una nube cargada
antes de la tormenta. El coronel Antenor, hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran seguidas sin cuestionamientos, se encontraba en una situación inédita. Su mirada alternaba entre la determinación inquebrantable de Victoria y el creciente apoyo que ella recibía de la multitud. Con un movimiento brusco, él jaló al comisario Osvaldo y al juez Claudio a un rincón más apartado. Los tres platicaron en voz baja por algunos minutos, con gestos tensos y expresiones preocupadas. Finalmente, el coronel se volvió hacia la plaza. «Muy bien», anunció, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos fríos. «En nombre de la justicia, que siempre ha prevalecido en Valle Escondido, concederemos el plazo solicitado. Jerónimo Guzmán permanecerá bajo custodia en la comisaría, y mañana, a esta misma hora, retomaremos este juicio». Victoria sabía que aquella aparente concesión no era un acto de bondad, sino una estrategia para ganar tiempo. Aún así, era todo lo que ella necesitaba. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, doña Celeste se acercó nuevamente a Victoria. La maestra anciana, con sus cabellos blancos como algodón y ojos que habían atestiguado décadas de historia de ese pueblo, sujetó las manos de Victoria con firmeza. «Mi hija, usted acaba de desafiar a las personas más peligrosas de este pueblo. Necesita un lugar seguro para pasar la noche». «Estaré bien, doña Celeste. Agradezco la preocupación. No sea terca, venga a mi casa. Allí podremos platicar mejor y usted me contará lo que realmente sabe sobre todo esto». Victoria dudó por un momento, pero la sinceridad en los ojos de la vieja maestra la convenció. Ella asintió y las dos mujeres dejaron la plaza juntas, observadas de lejos por los ojos vigilantes del coronel Antenor. En la pequeña comisaría de Valle Escondido, Jerónimo fue arrojado a una celda improvisada. A pesar del trato rudo, una llama de esperanza se había encendido en su corazón. Aquella mujer, Victoria, con su valentía impresionante, le había dado más que un día de vida. Le había dado la posibilidad de probar su inocencia. Por primera vez en semanas, Jerónimo se permitió pensar en Teresa, su esposa, que estaba en casa, probablemente rezando por él. Teresa, con su sonrisa gentil y su fe inquebrantable. ¿Cómo estaría lidiando con todo aquello? Un ruido lo sacó de sus pensamientos. El comisario Osvaldo entró en la sala de las celdas, cerrando la puerta detrás de sí. Su rostro, normalmente colorado por el exceso de mezcal, estaba pálido y cubierto de sudor. «¿Tienes noción del relajo que armaste, Jerónimo?». La voz del comisario era casi un susurro. «¿El relajo que yo armé? Estoy siendo acusado injustamente, Osvaldo. Tú, más que nadie, deberías saberlo. Lo que yo sé o no sé no importa. El coronel está furioso y cuando se pone así...». El comisario no completó la frase, pero el miedo en sus ojos lo decía todo. «¿Por qué no cuentas la verdad, Osvaldo? ¿Por qué no le dices a todos lo que realmente sucedió con el dinero de la escuela?». Jerónimo se acercó a los barrotes, encarando al comisario. «Sabes que yo no tuve nada que ver con eso». El comisario desvió la mirada, incapaz de sostener la de Jerónimo. «Las cosas no son tan simples así. Son muy simples, de hecho. Es una cuestión de valor. Algo que aparentemente tú no tienes». Las palabras de Jerónimo golpearon al comisario como un puñetazo. Por un momento, algo parecido a la vergüenza pasó por su rostro, pero fue rápidamente sustituido por una expresión de resignación. «Tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí, Jerónimo. Nunca entendiste. Por eso estás en esta situación». Con esas palabras, el comisario salió apresuradamente, dejando a Jerónimo solo con sus pensamientos. En la casa modesta de doña Celeste, Victoria finalmente pudo sentarse y descansar. El embarazo avanzado hacía de cada movimiento un desafío, y el estrés de aquel día le había pasado factura. La maestra le sirvió un té de hierbas y se sentó frente a ella. «Ahora, mi hija, cuéntame todo. ¿Quién es usted realmente y qué sabe sobre este caso?». Victoria respiró hondo, sintiendo al bebé moverse en su vientre, como si también quisiera participar de aquella conversación crucial. «Todo lo que dije es verdad, doña Celeste. Soy Victoria Mendoza, y Humberto era mi marido».
Él era contador, contratado para organizar las finanzas de la presidencia municipal, pero lo que descubrió fue mucho más allá de una simple desorganización. ¿Y qué descubrió exactamente? Un esquema de desvío de fondos que venía ocurriendo desde hacía años. El coronel Antenor, junto con el juez Claudio y otras figuras importantes del pueblo, venían apropiándose de dinero público. El dinero de la escuela fue solo lo más reciente, pero había mucho más. ¿Y cómo desapareció su marido? Victoria cerró los ojos por un momento, el dolor del recuerdo aún muy vivo. Humberto se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Él reunió todas las pruebas que encontró, documentos, recibos falsos, registros de transacciones sospechosas, y las escondió. Entonces, me envió a casa de mi hermana en San Miguel de Allende, prometiendo que se uniría a mí en pocos días. Él nunca llegó. ¿Y las pruebas? ¿Usted realmente sabe dónde están? Sí. Humberto me dejó instrucciones claras sobre dónde las había escondido, en caso de que algo le sucediera. Yo volví a Valle Escondido hace 3 meses, no para encontrar a mi marido, pues ya sospechaba de su destino, sino para hacer justicia. ¿Y por qué escogió este momento para rebelarse? ¿Por qué no buscó ayuda antes? Yo necesitaba entender cómo funcionaban las cosas en este pueblo, quiénes eran los aliados del coronel, quién podría ayudarme. No podía simplemente llegar acusando a las personas más poderosas sin tener la certeza de que tendría apoyo. Cuando supe que estaban a punto de usar a Jerónimo como chivo expiatorio, me di cuenta de que no podía esperar más. Doña Celeste asintió, comprendiendo la estrategia de Victoria. ¿Y Jerónimo? ¿Usted lo conocía antes? No personalmente, pero Humberto mencionó su nombre varias veces. Decía que era uno de los pocos rancheros que no se doblegaban ante el coronel, que tenía principios. Cuando supe que él estaba siendo acusado, tuve la certeza de que era una venganza del coronel, una forma de eliminar a un opositor y al mismo tiempo encubrir el verdadero destino del dinero. La vieja maestra se levantó y caminó hasta la ventana, observando la noche que caía sobre Valle Escondido. Usted se está poniendo en un gran peligro, mi hija. El coronel no es hombre de dejar desafíos sin respuesta. Lo sé, pero no tengo elección. Le debo esto a Humberto, a mi hijo que está por nacer, y a todas las personas de este pueblo que han sufrido bajo el yugo de estas personas por tanto tiempo. ¿Y cuáles son sus planes para mañana? ¿Usted realmente conseguirá las pruebas a tiempo? Victoria sonrió, una sonrisa determinada. Las pruebas ya están conmigo, doña Celeste. Están seguras. Lo que necesito ahora es garantizar que el juicio de mañana sea justo, que las personas correctas estén presentes y que el coronel no tenga oportunidad de silenciar la verdad. ¿Puedo ayudar de alguna forma? De hecho, sí. Usted conoce a Teresa, la esposa de Jerónimo. Claro, una mujer admirable. Está devastada con todo esto. Necesito platicar con ella todavía hoy. Ella tiene un papel importante que desempeñar mañana. Doña Celeste asintió. Puedo llevarla hasta allá. El rancho de Jerónimo no queda lejos de aquí. Mientras tanto, en la mansión del coronel Antenor, una reunión tensa acontecía. El coronel, el juez Claudio y el comisario Osvaldo discutían acaloradamente. ¿Cómo dejaste que esto pasara? El coronel arrojó un vaso contra la pared haciéndolo añicos. Una mujer embarazada consiguió interrumpir un juicio que debería ser una mera formalidad. Yo no tenía cómo prever, coronel, se defendió el comisario, temblando. Nadie sabía que la viuda del contador estaba en el pueblo. ¿Y eso no le parece extraño? Ella aparece de la nada, justo en el momento del juicio. ¿Y nadie sabía de su existencia? El coronel se volvió hacia el juez. ¿Y usted, Claudio? ¿Qué tiene que decir? El juez ajustó los lentes nerviosamente. Ella mencionó pruebas, si realmente existen. No existe prueba alguna, explotó el coronel. El contador no dejó nada antes de desaparecer. Revisamos todo, ella está mintiendo. Y si no lo está, la voz del comisario era casi inaudible. ¿Y si Humberto realmente le dejó algo a ella? El coronel quedó en silencio por un momento, considerando la posibilidad. Entonces su rostro se iluminó con una sonrisa siniestra.
En este caso, necesitamos encontrarla ahora y garantizar que esas pruebas, si existen, nunca lleguen a la plaza mañana. Ella está con la vieja maestra, informó el comisario. Alguien los vio ir juntas a casa de doña Celeste. Órale. Osvaldo, usted vaya allá ahora mismo. Use cualquier pretexto, diga que necesita hacer preguntas complementarias, pero traiga a esa mujer a la comisaría. Allí podremos convencerla de que nos entregue lo que tiene. El comisario dudó. Coronel, ella está embarazada. Si algo sucede, nada va a suceder si ella coopera. Ahora vaya y no regrese sin ella. Mientras el comisario salía renuente para cumplir la orden, en el pequeño rancho de Jerónimo, Teresa recibía una visita inesperada. Doña Celeste y Victoria entraban por el portón, observadas con curiosidad por los trabajadores que aún estaban por allí, a pesar de la hora avanzada. Teresa, una mujer de belleza sencilla y mirada gentil, recibió a las dos con hospitalidad, a pesar de la tristeza evidente en sus ojos. «Señora Mendoza», comenzó Teresa, «¿quién es usted?» «Soy Victoria Mendoza, y tengo algo muy importante que contarle, Teresa. Algo que puede salvar a su marido». Los ojos de Teresa se abrieron de par en par, una chispa de esperanza encendiéndose en su mirada cansada. «Entre, por favor. Vamos a platicar». Las tres mujeres entraron en la casa sencilla pero acogedora, sin percibir que, no muy lejos de allí, el comisario Osvaldo se acercaba a la casa de doña Celeste, listo para cumplir la misión que le había sido asignada. La noche prometía ser larga y decisiva para el destino de todos los involucrados en aquella trama de secretos, mentiras y valentía. En la casa de Jerónimo, Teresa servía café a sus inesperadas visitantes. Sus manos temblaban ligeramente mientras derramaba el líquido oscuro en las tazas de porcelana simple, herencia de su madre. Los últimos días habían sido un verdadero tormento para ella, viendo a su marido, un hombre honesto y trabajador, ser arrastrado por el fango y acusado de un crimen tan vil. «Señora Mendoza», comenzó Teresa después de sentarse, «por favor, dígame cómo puede ayudar a Jerónimo. Ya intenté de todo, hablé con quien pude, pero nadie quiso escucharme». Victoria tomó un sorbo del café, sintiendo el calor reconfortante descender por su garganta. «Teresa, su marido está siendo usado como chivo expiatorio en un esquema mucho mayor. El coronel Antenor, el juez Claudio y el comisario Osvaldo están involucrados en un esquema de desvío de fondos que viene ocurriendo desde hace años en Valle Escondido». «Mi Jerónimo siempre desconfió de eso», murmuró Teresa. «Él me decía que algo andaba mal en la forma en que se manejaban las cosas en el pueblo, pero nunca imaginó que sería involucrado de esa manera. Mi marido, Humberto, era el contador contratado por la presidencia municipal. Él descubrió documentos, registros alterados, cuentas fantasmas, reunió evidencias suficientes para incriminar a todos los involucrados. Fue por eso que él desapareció». Teresa se cubrió la boca con la mano. «¡Santo cielo! ¿Y esas pruebas, dónde están ahora?» «Están seguras. Humberto era un hombre precavido. Antes de ser silenciado, él garantizó que las pruebas llegaran hasta mí. Y mañana, en el juicio, pretendo presentarlas a todo el pueblo». «Pero eso es muy peligroso», intervino doña Celeste. «El coronel no va a simplemente mirar mientras usted lo expone. Es por eso que necesito la ayuda de ustedes dos. Sola. Soy solo una mujer embarazada haciendo acusaciones. Pero con el apoyo de personas respetadas como ustedes, el pueblo escuchará. Teresa, usted es la esposa de Jerónimo, una mujer conocida por su honestidad. Doña Celeste, usted educó a generaciones de niños de este pueblo. Juntas, podemos hacer que la verdad sea escuchada». Las tres mujeres comenzaron a trazar un plan. Necesitarían movilizar a más personas, garantizar que el juicio fuera realmente público y, sobre todo, proteger las pruebas hasta el momento adecuado. Mientras platicaban en la casa de doña Celeste, el comisario Osvaldo tocaba a la puerta con insistencia. Después de varios intentos sin respuesta, rodeó la pequeña residencia mirando por las ventanas. La casa estaba vacía. Maldiciendo en voz baja,
El comisario regresó al centro del pueblo. Necesitaba informar al coronel sobre el fracaso de su misión, y la idea lo dejaba aterrado. En la mansión del coronel, la noticia fue recibida con una explosión de furia. ¡Incompetente!, rugió Antenor derribando una botella de mezcal. «Una tarea simple y ni eso puede hacer bien». «Ellas no estaban allí, coronel. Ya busqué por todas partes». «Entonces busque más. Pregunte, investigue, haga su trabajo, hombre». El juez Claudio, que observaba la escena con aparente calma, finalmente habló. «Cálmese, Antenor. Esa actitud no nos va a ayudar. Necesitamos pensar con claridad. Pensar que hay que pensar. Mañana esa mujer va a aparecer con pruebas que pueden destruirnos. Si es que realmente tiene esas pruebas», ponderó el juez, «puede ser un farol. ¿Y usted quiere arriesgar? ¿Quiere apostar su libertad, su posición, todo lo que construimos en estos años en la posibilidad de que ella esté mintiendo?» El juez suspiró, ajustando los lentes. «Claro que no. Pero necesitamos ser más inteligentes que ella. Actuar con brutalidad ahora solo va a atraer más atención para el caso». «¿Y qué sugiere entonces, gran genio?» El sarcasmo en la voz del coronel era cortante. «Primero, debemos descubrir a dónde fue. Si no está en casa de la maestra, debe estar en algún otro lugar del pueblo. Osvaldo cuestione discretamente a la gente, descubra quién la vio por última vez y hacia dónde se dirigió». El comisario asintió, aliviado por tener instrucciones claras. «En segundo lugar», continuó el juez, «necesitamos garantizar que el juicio de mañana ocurra bajo nuestras condiciones. Nada de multitud descontrolada, nada de interferencias externas, solo las personas adecuadas en el lugar adecuado». «¿Y cómo haremos eso?», preguntó el coronel un poco más calmado. «Deje eso en mis manos. Tengo algunos recursos que pueden ayudarnos. En cuanto a Jerónimo, creo que debemos tener una plática con él todavía esta noche, convencerlo de que confiese el crimen a cambio de una pena más leve». «Él nunca va a aceptar eso», dijo el comisario. «Todo el mundo sabe que Jerónimo es terco como una mula. Todos tienen un precio, Osvaldo, o un punto débil. En el caso de Jerónimo, sabemos exactamente cuál es». El juez miró significativamente al coronel, que finalmente comprendió lo que estaba siendo sugerido. Una sonrisa maliciosa se formó en sus labios. «Teresa, su esposa». «Exacto. Si amenazamos la seguridad de ella, estoy seguro de que Jerónimo se volverá mucho más cooperativo». El comisario palideció. «Esto es ir demasiado lejos. Una cosa es acusar a un hombre injustamente, otra muy diferente es amenazar a una mujer inocente». «Cállese, Osvaldo», el coronel lo cortó. «Usted ya está metido hasta el cuello en este asunto. No venga ahora con crisis de conciencia». El comisario bajó la cabeza derrotado. Sabía que el coronel tenía razón. Había colaborado con el esquema por años, cerrando los ojos a las ilegalidades, aceptando sobornos para mantener el silencio. Era demasiado tarde para volver atrás. «Vaya a buscar a esa mujer y a la maestra», ordenó el coronel. «Claudio y yo nos encargaremos de Jerónimo». Cuando el comisario salió, el coronel se volvió hacia el juez. «¿Usted cree de verdad que Jerónimo va a ceder? Todo hombre tiene su límite, Antenor. La cuestión es encontrarlo y explotarlo, y no hay nada que un hombre tema más que ver a su familia en peligro». Con un gesto de concordancia, los dos hombres se prepararon para visitar la comisaría, donde Jerónimo aguardaba, aún sin saber que su peor pesadilla apenas estaba comenzando. En el rancho de Jerónimo, la reunión entre las tres mujeres continuaba. Victoria había explicado su plan en detalles, y tanto Teresa como doña Celeste estuvieron de acuerdo en ayudar. «Pero hay una cosa que todavía no entiendo», dijo Teresa, mientras recogía las tazas vacías. «¿Por qué usted está haciendo esto? ¿Por qué arriesgar su vida y la de su bebé por un hombre que ni conoce?» Victoria acarició su vientre, sintiendo al bebé moverse. «No lo estoy haciendo solo por Jerónimo, Teresa. Lo estoy haciendo por justicia. Por Humberto, que perdió la vida intentando exponer la verdad, y por el futuro de mi hijo, que no quiero que crezca en un mundo donde la injusticia prevalece. Es una causa noble»,
comentó doña Celeste, pero extremadamente peligrosa. El coronel no va a desistir fácilmente. Y si él ya descubrió que no estamos en mi casa, es por eso que necesitamos actuar rápidamente, interrumpió Victoria. Teresa, ¿usted conoce a alguien de confianza que pueda ayudarnos a esparcir la noticia sobre el juicio de mañana? Necesitamos garantizar que todo el pueblo esté presente. Teresa pensó por un momento. Juvenal, el sacristán, él toca las campanas de la iglesia y conoce a todo el mundo. Si él esparce la noticia, en pocas horas todos lo sabrán. Perfecto. Y en cuanto a las pruebas, necesito un lugar seguro para guardarlas hasta mañana. Pueden quedarse aquí, ofreció Teresa. Nadie pensaría en buscarlas en la casa de la esposa de Jerónimo. No, es muy arriesgado, discordó doña Celeste. Si sospechan algo, este será el primer lugar que vendrán a buscar. Conozco un lugar mejor. La vieja iglesia abandonada, en las afueras del pueblo. Nadie va allí desde hace años. Victoria consideró la sugerencia. Es una buena idea, pero ¿cómo garantizaremos que las pruebas estarán seguras allí? Mi sobrino Vicente es de toda la confianza. Él puede quedarse de guardia durante la noche. Entonces está decidido, concluyó Victoria. Ahora necesitamos dividirnos. Doña Celeste, usted puede hablar con su sobrino y preparar la iglesia abandonada. Teresa, usted busca a Juvenal y le pide que esparza la noticia del juicio. Yo iré a la comisaría. ¡A la comisaría!, exclamaron las otras dos al unísono. Es muy arriesgado, Victoria, alertó doña Celeste. El coronel debe estar buscándola en este exacto momento. Es un riesgo calculado. Necesito hablar con Jerónimo, explicarle el plan, darle esperanza. Además, mi presencia allí va a desviar la atención de ustedes dos, dando tiempo para que hagan lo que necesita ser hecho. Reluctantemente, las otras estuvieron de acuerdo con el plan. Antes de separarse, las tres mujeres se abrazaron unidas por un propósito común que trascendía sus diferencias y sus historias personales. En la comisaría de Valle Escondido, Jerónimo estaba sentado en el suelo de su celda, recostado en la pared fría. El silencio de la noche era roto solo por los ronquidos ocasionales del guardia que dormitaba en una silla cercana. De repente, la puerta de la comisaría se abrió y el coronel Antenor entró, seguido por el juez Claudio. El guardia despertó sobresaltado, levantándose rápidamente para saludar a las autoridades. «Puede ir a casa, Pepe», dijo el coronel con una generosidad inusual. «El juez y yo necesitamos hablar en particular con el prisionero». El guardia dudó por un momento, pero la mirada dura del coronel no dejaba espacio para cuestionamientos. Con un gesto rápido, él tomó su sombrero y salió, cerrando la puerta detrás de sí. Jerónimo se levantó, enfrentando a sus visitantes con dignidad, a pesar de las condiciones deplorables. «¿A qué debo el honor de esta visita a esta hora de la noche, coronel?». El sarcasmo en su voz era evidente. «Vinimos a ofrecerle una propuesta, Jerónimo», respondió el coronel con falsa cordialidad. «Una oportunidad de salir de esta situación y de vivo. No tengo interés en sus propuestas, coronel. Soy inocente, y mañana todos lo sabrán». «Ah, sí, su salvadora, la viuda del contador. Una historia conmovedora, realmente». El coronel rió, un sonido seco y sin humor. «¿Pero usted realmente cree que ella tiene alguna prueba? ¿Que puede enfrentar el sistema que el juez y yo construimos a lo largo de años? No sé lo que ella tiene o no tiene, coronel, pero sé que la verdad siempre encuentra un camino. La verdad». El coronel se acercó a los barrotes, su rostro ahora a centímetros del de Jerónimo. «La verdad es lo que yo digo que es. La verdad es lo que conviene a este pueblo, al progreso, al orden, a su codicia, quiere decir». El juez Claudio, que hasta entonces se había mantenido en silencio, decidió intervenir. «Jerónimo, sea razonable. Le estamos ofreciendo una salida. Confiese el crimen, asuma la culpa, y garantizaremos que su sentencia sea leve. Algunos meses en la prisión de la capital, como máximo». «¿Y por qué yo haría eso, siendo inocente?». «Por Teresa», respondió el coronel, su voz ahora un susurro amenazador. «Su hermosa esposa, sola en ese rancho aislado. Sería una lástima si algo le pasara, ¿no cree?».
La sangre de Jerónimo se heló en sus venas. La mención a Teresa, la amenaza velada, hicieron que su corazón se disparara de miedo. Pero al mismo tiempo, una furia creciente se apoderó de él. Si usted le toca un solo cabello, usted no está en posición de hacer amenazas, Jerónimo, interrumpió el juez, ajustando los lentes. Piense bien en nuestra propuesta. Usted confiesa, cumple una pena corta, y cuando salga, encuentra a Teresa sana y salva. De lo contrario. Él no completó la frase, pero la amenaza estaba clara. En ese momento, la puerta de la comisaría se abrió nuevamente, y para sorpresa de todos, Victoria entró, su figura imponente a pesar del embarazo avanzado. Buenas noches, señores. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Un silencio pesado se apoderó de la comisaría. Los ojos del coronel Antenor, normalmente fríos y calculadores, ahora ardían de furia mal contenida ante la inesperada aparición de Victoria. El juez Claudio, más controlado, ajustó los lentes sobre su nariz fina, observando a la mujer con una mezcla de irritación y curiosidad. Jerónimo, dentro de la celda, no conseguía esconder su sorpresa. Señora Mendoza, el coronel fue el primero en recuperarse, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¡Qué sorpresa! Agradable. Estábamos justamente hablando sobre usted. Me imagino que sí, respondió Victoria, caminando tranquilamente hasta quedar a pocos metros de los dos hombres. Y presumo que no eran elogios. Al contrario, intervino el juez asumiendo su papel de diplomático. Estábamos discutiendo su valiente intervención hoy en la plaza. Una demostración impresionante de civismo. Ahórreme la falsa cortesía, juez Claudio. Sabemos muy bien lo que ustedes realmente piensan sobre mi intervención. Victoria dio algunos pasos más, acercándose a la celda donde Jerónimo estaba. Vine a hablar con el señor Guzmán, si me permiten. ¿Y por qué lo permitiríamos? El coronel bloqueó su camino, su postura intimidatoria. Esta es una instalación oficial, y el prisionero no está autorizado a recibir visitas a esta hora de la noche. Sin embargo, usted y el juez están aquí, ¿no es así? Parece que las reglas son flexibles cuando conviene. Victoria lo encaró sin demostrar miedo. Además, presumo que usted quiere saber más sobre las pruebas que mencioné hoy. Esta última frase captó inmediatamente la atención de los dos hombres. El coronel y el juez intercambiaron miradas rápidas, un silencioso acuerdo siendo sellado entre ellos. Muy bien, dijo finalmente el coronel, alejándose un poco. 5 minutos. Estaremos en la sala de al lado vigilando la puerta. No intente nada estúpido. Con un gesto, indicó al juez que lo siguiera. Los dos salieron, dejando a Victoria sola con Jerónimo, aunque la puerta permaneció entreabierta, un recordatorio silencioso de que no estaban realmente solos. Señora Mendoza, comenzó Jerónimo, acercándose a los barrotes. No debería estar aquí. Es peligroso. Sé de los riesgos, respondió Victoria en voz baja, mirando rápidamente hacia la puerta entreabierta. Pero necesitaba verlo, explicarle mis planes. Mañana en el juicio voy a presentar las pruebas que limpiarán su nombre e incriminarán a los verdaderos culpables. ¿Qué pruebas son esas? ¿Cómo puedo estar seguro de que no está mintiendo, como ellos sospechan? Victoria sonrió, una sonrisa triste pero determinada. Mi marido, Humberto, era metódico hasta la exageración. Antes de desaparecer, él reunió documentos, registros bancarios, contratos fraudulentos, todo debidamente catalogado y escondido. Documentos que prueban que el dinero destinado a la escuela fue desviado por el coronel y por el juez, con la connivencia del comisario Osvaldo. ¿Y por qué está haciendo esto por mí? Ni nos conocemos. No lo estoy haciendo solo por usted, señor Guzmán. Lo estoy haciendo por justicia, por mi marido, que pagó el precio más alto por intentar exponer la verdad, y por este pueblo, que merece más que ser gobernado por hombres corruptos. Jerónimo asintió, comprendiendo la motivación de Victoria. Ellos amenazaron a mi esposa, reveló, su voz embargada por la emoción. Dijeron que si yo no confieso el crimen. Teresa está segura, interrumpió Victoria, colocando la mano sobre la de Jerónimo que sujetaba los barrotes. Acabo de dejarla en compañía de doña Celeste.
Ellas están esparciendo la noticia del juicio de mañana, garantizando que todo el pueblo estará presente para atestiguar la verdad. Un alivio visible se apoderó del rostro de Jerónimo. «Gracias», él murmuró. «No sé cómo podré retribuirle. Solo manténgase firme esta noche. No ceda a las presiones. No confiese un crimen que no cometió. Mañana, cuando el sol salga, esta pesadilla habrá llegado a su fin». En ese momento, la puerta se abrió completamente y el coronel entró, seguido por el comisario Osvaldo, que acababa de llegar. «Tiempo agotado», anunció el coronel. «Comisario, escolte a la señora Mendoza fuera». «No será necesario», respondió Victoria, ya dirigiéndose a la puerta. «Conozco el camino». Antes de salir, ella se volteó una última vez hacia Jerónimo. «Tenga fe», dijo simplemente, y entonces partió, dejando atrás a un hombre renovado por la esperanza. El coronel observó su salida con ojos entrecerrados, desconfiados. Tan pronto como la puerta se cerró, él se volvió hacia el comisario. Y entonces consiguió descubrir dónde estaba escondida. Sí, señor, estaba en el rancho de Jerónimo, con la esposa de él y la vieja maestra. En el rancho, el coronel golpeó la pared furioso. Claro, justo debajo de nuestras narices. ¿Y qué más descubrió? Las tres se separaron después. La maestra fue en dirección a las afueras del pueblo. Teresa estaba buscando al sacristán de la iglesia. Y la viuda vino para acá. ¿Y las pruebas? ¿Alguien vio algo parecido a documentos, paquetes, cualquier cosa? No, coronel. Nadie mencionó nada de eso. El coronel comenzó a caminar de un lado a otro, pensando furiosamente. Ella debe haberlas escondido en algún lugar, tal vez en la iglesia abandonada, a donde la vieja se dirigió. Osvaldo, reúna a algunos hombres de confianza. Revisen ese lugar de arriba abajo. Ahora, coronel, ya es casi medianoche. Ahora, y sea discreto, no quiero que nadie sepa lo que estamos haciendo». El comisario asintió y salió rápidamente. El coronel se volvió hacia Jerónimo, que observaba todo en silencio. «En cuanto a usted, amigo, su única oportunidad de salir de aquí con vida es confesar. La propuesta sigue en pie. Piense en eso durante la noche». Con esas palabras, él y el juez salieron, dejando a Jerónimo solo con sus pensamientos. Mientras tanto, Victoria caminaba apresuradamente por las calles oscuras de Valle Escondido. Sabía que había corrido un gran riesgo al ir a la comisaría, pero necesitaba ganar tiempo para que Teresa y doña Celeste cumplieran sus partes del plan. Además, quería plantar en el coronel la idea de que las pruebas estarían en la iglesia abandonada. Era una estrategia arriesgada, pero necesaria. Las pruebas, en realidad, nunca habían salido de su poder. Estaban escondidas en un lugar que nadie pensaría en buscar, un lugar que solo sería revelado en el momento adecuado. Llegando a una pequeña posada en las afueras del pueblo, Victoria entró discretamente y subió al cuarto que había alquilado bajo nombre falso. Cerrando la puerta con llave, ella finalmente se permitió un momento de descanso. Se sentó en la cama acariciando su vientre, sintiendo al bebé moverse, como si compartiera la ansiedad de la madre. «Todo va a salir bien, pequeño», susurró, más para sí misma que para el bebé. «Mañana haremos justicia a tu padre». En la iglesia abandonada, doña Celeste y su sobrino Vicente, un joven fuerte y decidido, preparaban el lugar conforme al plan. El antiguo altar había sido limpiado y arreglado para servir como una especie de tribuna, desde donde Victoria hablaría al día siguiente. Vicente había traído linternas, agua y algunos alimentos, preparándose para la larga vigilia nocturna. «¿Estás segura de que no hay peligro, tía?», preguntó Vicente, mirando alrededor del lugar decadente. «Todo acto de valentía implica algún riesgo, mi hijo, pero estamos haciendo lo correcto, y eso es lo que importa». Doña Celeste acarició el rostro de su sobrino con ternura. «Además, nuestro papel es solo desviar la atención. Las pruebas verdaderas están seguras con Victoria. ¿Y si el coronel viene a buscar aquí? Deje que busque. No encontrará nada más que polvo y recuerdos antiguos». Pocos sabían ellos que en ese exacto momento el comisario Osvaldo reunía a un pequeño grupo de hombres para una búsqueda minuciosa en el lugar. Teresa, por su parte, había conseguido encontrar a Juvenal, el sacristán.
El hombre, bajito y arrugado como una pasa, escuchaba atentamente mientras ella explicaba la situación. «¿Entonces usted quiere que yo toque las campanas mañana por la mañana? ¿Para llamar a todo el mundo para el juicio?» «Sí, Juvenal, y también que esparza la noticia desde ya. Es importante que todo el pueblo esté presente. Doña Teresa, usted sabe que me estoy poniendo en contra del coronel, ¿verdad? Él es un hombre poderoso y vengativo». «Lo sé, Juvenal, y no lo culparía si se negara, pero piense en lo que está en juego aquí. No es solo mi Jerónimo, es la oportunidad de liberar a Valle Escondido de las garras de estos hombres que desde hace años nos oprimen». El viejo sacristán quedó en silencio por un momento, ponderando las palabras de Teresa. Entonces, con un suspiro resignado, asintió. «Que Dios nos ayude, doña Teresa. Tocaré las campanas como nunca antes y esparciré la noticia para cada alma de este pueblo». Teresa abrazó al viejo con gratitud, lágrimas en los ojos. «Gracias, Juvenal. Que Dios lo bendiga». La madrugada avanzaba sobre Valle Escondido, trayendo consigo la promesa de un nuevo día que cambiaría para siempre el destino de aquel pequeño pueblo. En la comisaría, Jerónimo permanecía despierto, los ojos fijos en el pequeño pedazo de cielo que podía ver a través de la ventana enrejada. Las estrellas brillaban intensamente, como si quisieran recordarle que, incluso en las noches más oscuras, siempre hay luz. En la posada Victoria dormía un sueño agitado, una mano protectora sobre su vientre, la otra sujetando firmemente el pequeño medallón que contenía la llave para toda la verdad. En la iglesia abandonada, el comisario Osvaldo y sus hombres revolvían cada rincón, cada escondite posible, sin encontrar nada más que telarañas y muebles rotos. Doña Celeste y Vicente habían salido poco antes alertados por un amigo sobre la inminente búsqueda. El coronel Antenor, en su mansión, bebía mezcal tras mezcal, intentando calmar los nervios. Por primera vez en muchos años sentía miedo de perder todo lo que había construido, miedo de enfrentar las consecuencias de sus actos. A su lado, el juez Claudio hojeaba nerviosamente un libro antiguo, sin realmente leer una palabra siquiera. Teresa, de vuelta en el rancho, se arrodillaba al lado de la cama, las manos unidas en ferviente oración. Pedía protección para su marido, fuerza para Victoria y justicia para todos. La campana de la iglesia principal de Valle Escondido marcó las 3 de la mañana. El silencio de la noche era absoluto, como si el propio pueblo contuviera la respiración, aguardando los eventos del día que estaba a punto de nacer. Un día que traería verdades hace mucho enterradas a la luz. Un día de ajuste de cuentas, un día de justicia. En la comisaría, el comisario Osvaldo regresó, exhausto y con las manos vacías. «Nada, coronel. Volteamos esa iglesia de cabeza y no encontramos documento alguno». El coronel, ya bastante alterado por el alcohol, arrojó el vaso contra la pared. «Es imposible. ¿Entonces ella estaba mintiendo? ¿No existen pruebas ningunas? ¿O están en otro lugar?», sugirió el juez, siempre más ponderado. «La mujer no es tonta. Debe haber previsto que buscaríamos en la iglesia». «Entonces, ¿dónde, maldición? Ya revisamos la casa de la maestra, la iglesia abandonada. ¿Dónde más podría haber escondido?» «Tal vez con ella misma», sugirió el comisario. «Tal vez nunca dejó los documentos fuera de su alcance». El coronel se detuvo súbitamente, una idea formándose en su mente embriagada. «La posada. Ella debe estar hospedada en algún lugar. Osvaldo, descubra dónde está durmiendo esta mujer esta noche. ¡Rápido!». El comisario, exhausto como estaba, no tuvo más remedio que obedecer. Salió nuevamente a la noche, preguntando en cada hospedaje, cada posada del pequeño pueblo. Finalmente, en el tercer lugar que visitó, obtuvo la información que buscaba. Una mujer embarazada llamada María, el nombre falso que Victoria había usado, estaba hospedada allí desde hacía algunas semanas. «Cuarto 7», informó la propietaria, una señora soñolienta que apenas podía mantener los ojos abiertos. «Pero ella ya está durmiendo, es mejor no». «Es una emergencia», cortó el comisario ya subiendo las escaleras. Tocó a la puerta del cuarto 7,
primero suavemente, después con más fuerza. «Señora Mendoza, Victoria Mendoza, necesito hablar con usted urgentemente». Dentro del cuarto, Victoria despertó sobresaltada. Reconoció inmediatamente la voz del comisario y supo que su estrategia había funcionado, exactamente como había planeado. Ellos habían venido por ella. Con movimientos rápidos pero silenciosos, ella escondió el medallón bajo el colchón y se acercó a la puerta, sin abrirla. «¿Qué desea, comisario? Ya pasan de las 3 de la mañana. Necesito hablar con usted. Es sobre Jerónimo. Hubo un desarrollo en el caso. ¿No puede esperar hasta mañana? El juicio es en pocas horas». «Me temo que no, señora, es muy urgente». Victoria dudó, fingiendo estar considerando la situación. En realidad, cada segundo que ganaba era precioso. Finalmente, con un suspiro audible, respondió: «Muy bien, comisario. Voy a vestirme. Espere un momento, por favor». Alejándose de la puerta, ella rápidamente tomó un vestido simple y se lo puso encima del camisón. Se recogió el cabello en un chongo desaliñado y se calzó los zapatos. Antes de abrir la puerta, miró rápidamente hacia el colchón, asegurándose de que el medallón estuviera bien escondido. Cuando finalmente abrió la puerta, encontró no solo al comisario, sino también a otros 2 hombres, matones conocidos del coronel. «¿Qué significa esto, comisario? Pensé que quería hablar conmigo sobre Jerónimo. Y quiero, señora Mendoza, pero no aquí. El coronel Antenor quisiera platicar personalmente con usted, en la comisaría». «¿A esta hora? ¿Esto no puede esperar hasta el amanecer?» «Me temo que no. Por favor, acompáñenos». El tono era educado, pero la presencia de los 2 hombres dejaba claro que no era una invitación, sino una orden. Victoria sabía que este momento llegaría. Formaba parte del plan, de hecho. Asintiendo resignadamente, ella tomó un chal que estaba colgado cerca de la puerta y se lo puso sobre los hombros. «Vamos, entonces, pero espero que sea breve. Una mujer en mi estado necesita descanso». El comisario hizo un gesto para que ella lo precediera. Mientras caminaban por el pasillo, Victoria mantenía una expresión serena, pero por dentro su corazón latía acelerado. El juego final había comenzado y ella estaba a punto de enfrentar a sus adversarios más directamente que nunca. En la comisaría, el coronel aguardaba, andando de un lado a otro como una fiera enjaulada. El juez Claudio, sentado en un rincón, parecía haber envejecido 10 años en aquella noche. Cuando la puerta se abrió y Victoria entró, escoltada por el comisario y sus hombres, el coronel se detuvo abruptamente. «Señora Mendoza», dijo él forzando una sonrisa cordial, «gracias por atender nuestro llamado a esta hora tan inconveniente». Victoria encaró al coronel Antenor con una tranquilidad que no concordaba con la tensión del momento. La sala de la comisaría, iluminada solo por algunas lámparas, creaba un juego de sombras que hacía los rostros allí presentes aún más siniestros y amenazadores, pero ella no demostraba miedo. «Ahórreme las falsas cordialidades, coronel», dijo ella, sentándose en la silla que el juez Claudio apresuradamente le ofreció. «Usted no me trajo aquí en medio de la noche para platicar sobre amenidades. ¿Qué quiere de mí?» El coronel rió, un sonido áspero y sin humor. Se sirvió de otro vaso de mezcal antes de responder. Directa al grano. «Me gusta eso en una mujer». «Pues bien, señora Mendoza, seamos directos. Esas pruebas que usted mencionó hoy en la plaza, queremos verlas». «En el juicio, coronel, como prometí al pueblo de Valle Escondido». «Me temo que eso no es posible», intervino el juez, ajustando los lentes nerviosamente. «Sería más prudente si pudiéramos examinar esos documentos en particular antes de cualquier presentación pública». «¿Prudente para quién, juez Claudio? ¿Para usted y el coronel, que serán expuestos como los corruptos que son? ¿O para Jerónimo, que sigue preso acusado injustamente?» El comisario Osvaldo, que se mantenía apartado, próximo a la puerta, parecía cada vez más incómodo. Sus ojos alternaban entre el coronel y Victoria, como si intentara decidir de qué lado realmente estaba. «Señora», la voz del coronel asumió un tono amenazador, «usted parece no entender su posición. No estamos pidiendo, estamos exigiendo que nos entregue esas supuestas pruebas, ahora. ¿Y si me niego?
Entonces tendremos que recurrir a métodos menos agradables para obtenerlas. El coronel hizo un gesto a los dos hombres que habían escoltado a Victoria y ellos dieron un paso al frente, expresiones amenazadoras en sus rostros rudos. Victoria no se intimidó. Al contrario, sonrió, una sonrisa llena de confianza que desconcertó momentáneamente al coronel. Usted no entendió, ¿verdad, Antenor? Era la primera vez que ella lo trataba por el primer nombre, sin el título, una demostración sutil de desafío. No tengo miedo, no tengo nada que perder. Mi marido ya me fue arrebatado. Todo lo que me resta es garantizar que su muerte no haya sido en vano. ¿Entonces admite que su marido está muerto? El juez se inclinó hacia adelante, interesado en la confesión involuntaria. Admito que él desapareció después de descubrir el esquema de corrupción de ustedes. Y todos sabemos lo que eso significa. El coronel golpeó el vaso en la mesa, impaciente. Basta de palabrería. ¿Dónde están los documentos? ¿Qué hizo con ellos? Están seguros, coronel, en un lugar que usted jamás encontrará, a menos que yo quiera. ¿Revisaron su cuarto? El coronel se volvió hacia el comisario. Cada centímetro, señor. No hay nada allí. Entonces ella los escondió en otro lugar, la iglesia abandonada. También ya verificamos, señor. Nada. El coronel se volvió nuevamente hacia Victoria, ahora visiblemente furioso. ¿Dónde están? Hable, mujer, o juro que... ¿Qué, coronel? La voz de Victoria era tranquila, casi divertida. ¿Va a golpearme? ¿Amenazar a una mujer embarazada? Eso solo probaría al pueblo de Valle Escondido qué tipo de hombre es usted realmente. Un silencio pesado cayó sobre la sala. El coronel sabía que ella tenía razón. Cualquier acción violenta contra Victoria solo aumentaría la simpatía de la población por ella y reforzaría sus acusaciones. Tal vez podamos llegar a un acuerdo, sugirió el juez, siempre el diplomático. ¿Qué quiere usted? Después de todo, dinero, posición, podemos ofrecer mucho más de lo que piensa. Victoria lo miró con desprecio. Lo que yo quiero, juez Claudio, es justicia. Quiero que Jerónimo Guzmán sea liberado. Quiero que usted y el coronel asuman sus crímenes. Quiero que el pueblo de Valle Escondido finalmente tenga el gobierno que merece. Imposible, gruñó el coronel. Nunca estaríamos de acuerdo con eso. Entonces no tenemos nada que discutir. Nos veremos en el juicio, señores. Victoria hizo ademán de levantarse, pero el coronel hizo un gesto para que los dos hombres la impidieran. Ellos se acercaron, amenazadores. Usted no va a ningún lado, declaró el coronel. Permanecerá detenida hasta que nos diga dónde están esos documentos. ¿Con qué acusación? Obstrucción de la justicia, calumnia. Escoja una. El comisario Osvaldo, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente tomó una decisión. Coronel, no podemos arrestar a una mujer embarazada sin acusación formal. Eso atraería aún más atención para el caso. Cállese, Osvaldo, usted hará lo que yo mande. El comisario tragó saliva, pero se mantuvo firme. Con todo respeto, coronel, usted está ebrio y no está pensando con claridad. Si arrestamos a la señora Mendoza ahora, sin motivo aparente, todo el pueblo estará a la puerta de la comisaría al amanecer exigiendo explicaciones. El coronel miró al comisario con furia, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Maldiciendo en voz baja, hizo un gesto de desaprobación. Muy bien, pero ella no sale de aquí. Se quedará en la sala del fondo, bajo vigilancia constante. Cuando el día amanezca, decidiremos qué hacer. El juez asintió, de acuerdo con la solución temporal. Es lo más sensato, coronel, y tal vez para entonces la señora Mendoza haya reconsiderado su posición. Victoria fue llevada a una pequeña sala en el fondo de la comisaría, usada normalmente para guardar documentos y equipos. No había ventanas, solo una mesa, una silla y un estante con carpetas empolvadas. La puerta fue cerrada con llave por fuera, y ella pudo escuchar los pasos pesados de uno de los hombres del coronel, montando guardia. Sentándose en la única silla disponible, Victoria respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Hasta ahora, todo corría conforme al plan. Ella estaba exactamente donde quería estar, en el centro de la telaraña,
cerca de Jerónimo, aguardando el amanecer. El medallón con las pruebas, claro, nunca había estado en el cuarto de la posada. Nunca había estado en la iglesia abandonada. Estaba con Teresa, que a estas alturas debería estar preparándose para el papel crucial que desempeñaría al día siguiente. Las horas pasaron lentamente. En la sala principal de la comisaría, el coronel Antenor finalmente sucumbió al cansancio y al exceso de alcohol, durmiéndose en una silla. El juez Claudio también cabeceaba, la cabeza apoyada sobre los brazos cruzados en la mesa. Solo el comisario Osvaldo permanecía despierto, su rostro una máscara de conflicto interno. En la celda, Jerónimo había escuchado la llegada de Victoria y los gritos subsiguientes. Ahora, en el silencio de la madrugada, pensaba en Teresa, en todo lo que habían construido juntos y en el futuro incierto que los aguardaba. Fuera de la comisaría, los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el cielo de un rosa suave. En todo Valle Escondido, la gente se despertaba más temprano de lo habitual, un aire de expectación flotando en el ambiente. Juvenal, el viejo sacristán, se dirigía a la iglesia, listo para cumplir su promesa a Teresa. En el rancho de Jerónimo, Teresa se arreglaba cuidadosamente, colocando el precioso medallón en un bolsillo interno de su vestido. Doña Celeste y su sobrino Vicente se dirigían a la plaza central, donde el juicio sería retomado. De todas partes del pueblo, personas comenzaban a converger hacia el mismo lugar, atraídas por los rumores de que algo importante sucedería aquella mañana. Exactamente a las 7 horas, la campana de la iglesia principal comenzó a tocar, un llamado claro e insistente que resonaba por cada calle, cada callejón de Valle Escondido. En la comisaría, el coronel Antenor despertó sobresaltado con el sonido. El juez Claudio ajustó los lentes parpadeando confuso. El comisario Osvaldo, que no había dormido, miró por la ventana y vio algo que lo hizo palidecer. «Coronel», lo llamó, la voz temblorosa. «Usted necesita ver esto». El coronel se levantó, tambaleante, y se acercó a la ventana. Lo que vio lo hizo maldecir en voz alta. La plaza central, visible desde allí, se estaba llenando rápidamente. Decenas, después cientos de personas convergían hacia el lugar, una multitud más grande que cualquier otra vista, antes en Valle Escondido. «¿Qué significa esto?», exigió saber volteándose hacia el comisario. «Parece que la noticia del juicio se esparció, coronel. El pueblo entero está viniendo a ver». El juez Claudio se acercó, su rostro normalmente pálido ahora casi transparente. «Esto es un desastre, Antenor. Si ella habla para toda esa gente». «Ella no va a hablar», cortó el coronel, su mente trabajando furiosamente. «La mantendremos aquí. Diremos que está enferma, indispuesta. Usted, Osvaldo, va a conducir el juicio y declarar a Jerónimo culpable. Rápido y sin complicaciones». «Ellos no van a aceptar eso», respondió el comisario, indicando a la multitud. «Vinieron para escuchar a la viuda del contador. Si ella no aparece, van a sospechar». «¿Y qué sugiere entonces, gran genio?». El sarcasmo en la voz del coronel era cortante. El comisario dudó por un momento. Entonces habló, su voz más firme de lo que jamás había sido. «Sugiero que hagamos el juicio adecuadamente, que escuchemos lo que ella tiene que decir, que dejemos que el pueblo decida». «¿Usted enloqueció?». El coronel agarró al comisario por la solapa. «¿Se está volviendo contra nosotros ahora?». «No, coronel, estoy intentando salvar lo que todavía puede ser salvado. Si negamos a esta gente el derecho de escuchar la verdad, ellos pueden tomar medidas más drásticas. Usted vio el tamaño de esa multitud. No tenemos hombres suficientes para contenerlos si deciden invadir la comisaría». El coronel soltó al comisario, reconociendo la lógica de sus palabras. Su mirada se volvió hacia el juez, en busca de apoyo, pero Claudio parecía haber envejecido 10 años en aquella noche. Sus manos temblaban visiblemente. «Tal vez Osvaldo tenga razón, Antenor. Tal vez sea hora de reconsiderar nuestra posición». «Ustedes dos son unos cobardes», escupió el coronel. «Después de todo lo que construimos, ¿se van a rendir a la primera amenaza?». «No es la primera amenaza, coronel», respondió el comisario. «Es la culminación de años de abusos.
El pueblo está cansado y ahora tienen una portavoz, alguien que articula lo que todos sienten desde hace mucho tiempo. En ese momento, golpes firmes sonaron en la puerta de la comisaría. El comisario fue a atender y encontró a doña Celeste, acompañada por su sobrino Vicente y algunos hombres respetados del pueblo. «Venimos a buscar a Jerónimo Guzmán y a Victoria Mendoza», declaró la vieja maestra, su voz sorprendentemente fuerte para su edad. «El juicio va a comenzar, y el pueblo quiere escucharlos». El comisario miró por encima del hombro hacia el coronel, esperando instrucciones. Antenor, percibiendo que estaba acorralado, hizo un gesto de resignación. «Llévelos», ordenó, su voz cargada de derrota. Jerónimo fue retirado de la celda, sus muñecas aún atadas. Victoria fue traída de la sala del fondo, su rostro sereno, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como había planeado. Cuando salieron a la calle, fueron recibidos por aplausos y gritos de apoyo de la multitud que se aglomeraba frente a la comisaría. El camino hasta la plaza central fue como una procesión. Jerónimo y Victoria al frente, seguidos por doña Celeste, Vicente y los hombres que los habían buscado. Justo detrás venían el coronel, el juez y el comisario, escoltados por algunos guardias, más para protegerlos de la multitud que para impedir una fuga. En la plaza, un estrado improvisado había sido montado. De él colgaban los colores de la bandera nacional, dándole un aire solemne al lugar. Cuando Victoria subió los escalones, seguida por Jerónimo, un silencio respetuoso cayó sobre la multitud. Todos allí, desde el trabajador más humilde hasta los comerciantes más adinerados, habían venido para atestiguar algo que sentían ser histórico. El juez Claudio, forzado por la situación, asumió su papel oficial y declaró abierta la sesión. «Estamos aquí para juzgar a Jerónimo Guzmán, acusado de apropiación indebida de los fondos destinados a la construcción de la escuela municipal. El día de ayer, la sesión fue interrumpida por la señora Victoria Mendoza, quien alegó poseer pruebas de la inocencia del acusado. Señora Mendoza, la palabra es suya». Victoria dio un paso al frente, su embarazo destacándose bajo el vestido simple. Su voz, cuando comenzó a hablar, era clara y firme, alcanzando incluso a los más distantes en la multitud. «Gente de Valle Escondido, no vine aquí solo para defender a Jerónimo Guzmán, aunque sé que él es inocente. Vine para exponer una verdad que desde hace mucho tiempo ha sido enterrada bajo mentiras e intimidación. Mi marido, Humberto Mendoza, fue contratado para organizar las cuentas de la presidencia municipal. Lo que él descubrió fue un esquema de corrupción que involucraba al coronel Antenor, al juez Claudio y a otros poderosos del pueblo». Un murmullo recorrió la multitud. El coronel, sentado en una silla próxima al estrado, mantenía una sonrisa desdeñosa, como si aquello todo fuera una gran tontería. Humberto reunió pruebas, documentos que muestran cómo el dinero público ha sido sistemáticamente desviado a lo largo de los últimos años. El dinero de la escuela que Jerónimo es acusado de haber robado en realidad fue dividido entre el coronel y el juez. Y tengo cómo probarlo. En ese momento, Victoria hizo un gesto y Teresa, que estaba entre la multitud, subió al estrado. Ella cargaba el medallón que Victoria le había confiado. Un pequeño murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Teresa entregó el medallón a Victoria, que lo abrió cuidadosamente. De dentro ella retiró un pequeño pedazo de papel doblado. «Este es el mapa que mi marido me dejó antes de desaparecer. Él indica el lugar exacto donde las pruebas están escondidas». Victoria entregó el papel a doña Celeste, que lo examinó con atención. «Es la cripta de la familia Mendoza, en el Panteón Municipal», anunció la maestra, causando una nueva ola de murmullos. El coronel Antenor se levantó abruptamente. «Esto es un ultraje, una profanación. Nadie va a remover el sepulcro de mi familia, basado en las palabras de una mujer perturbada». «Nadie habló de remover sepulcro alguno, coronel», respondió Victoria tranquilamente. «La cripta tiene un compartimento secreto detrás de la placa conmemorativa de su abuelo. Humberto escogió ese lugar porque sabía que nadie pensaría en buscar allí, y porque tenía cierta.
Ironía poética esconder las pruebas de la corrupción de su familia en el monumento a su supuesta honradez. La multitud comenzó a agitarse, muchos exigiendo que fueran inmediatamente al Panteón a verificar la información. El juez Claudio, viendo la situación escapársele de las manos, intentó una última carta. Esto todo es ridículo, un intento desesperado de desviar la atención del verdadero criminal. ¿Dónde están sus pruebas de que Jerónimo no desvió el dinero? Están en el mismo lugar, juez. Junto con los documentos que lo incriminan a usted y al coronel, hay también los registros originales de la construcción de la escuela, sin la firma falsificada de Jerónimo que ustedes presentaron como evidencia. El comisario Osvaldo, que observaba todo con creciente incomodidad, finalmente tomó una decisión. Subió al estrado y se dirigió a la multitud. Como representante de la ley en este pueblo, sugiero que formemos una comisión para verificar la veracidad de estas alegaciones. 5 ciudadanos respetables, escogidos ahora, irán al Panteón junto con la señora Mendoza para recuperar esos documentos. Mientras tanto, pido que todos mantengan la calma. La sugerencia fue recibida con aprobación general. 5 personas fueron rápidamente escogidas: doña Celeste, el párroco, el médico del pueblo, el farmacéutico y el propio comisario. Juntos, ellos partieron para el Panteón acompañados por Victoria, mientras la multitud aguardaba ansiosa en la plaza. El coronel Antenor, viendo su mundo desmoronarse, intentó una última jugada desesperada. «Esto todo es una farsa», gritó subiendo al estrado. «Esta mujer está mintiendo. No existen documentos ningunos». Pero su voz, antes tan respetada y temida, ahora era solo una más en medio del murmullo general. Nadie más prestaba atención a sus palabras. Teresa se acercó a Jerónimo, aún con las manos atadas, y pidió que alguien lo liberara. Uno de los hombres que había participado de la comitiva de búsqueda en la comisaría se adelantó y cortó las cuerdas. Por primera vez en días, Jerónimo pudo abrazar a su esposa, un momento de ternura en medio del caos que se había instaurado. «¿Usted sabía?», preguntó él, refiriéndose al plan de Victoria. «Lo supe apenas anoche, cuando ella vino a buscarme. Una mujer increíble, ¿verdad? Arriesgando todo por la justicia». Jerónimo asintió, observando a la multitud, que ahora platicaba animadamente, aguardando el regreso de la comisión. «Si las pruebas realmente existen». «Existen», garantizó Teresa. «Victoria me mostró. Son documentos, recibos, registros bancarios. Todo meticulosamente organizado por su marido. Ella me contó que Humberto temía por su vida. Por eso preparó todo con tanto cuidado y le dejó instrucciones precisas a ella. ¿Y por qué escoger el mausoleo de la familia del coronel? Porque sería el último lugar donde alguien pensaría en buscar. Y porque, según Victoria, su marido tenía un sentido del humor peculiar». Jerónimo sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas. «Espero que él esté en paz, donde quiera que esté, y que su sacrificio no haya sido en vano». Cerca de 1 hora después, la comisión regresó. La expresión en sus rostros lo decía todo. El comisario cargaba una caja de metal que colocó sobre una mesa en el centro del estrado. «Encontramos esto», anunció abriendo la caja para que todos pudieran ver. Dentro había carpetas, documentos, cuadernos de contabilidad. Todavía no tuvimos tiempo de examinar todo en detalles, pero lo que vimos hasta ahora confirma las alegaciones de la señora Mendoza. Hay registros de desvíos sistemáticos de fondos públicos a lo largo de los últimos 5 años, firmas falsificadas, cuentas fantasmas. Y en cuanto a Jerónimo Guzmán, no encontramos ninguna evidencia de su involucramiento. Al contrario, hay pruebas de que su firma fue falsificada en los documentos presentados como evidencia contra él. Un rugido de indignación recorrió la multitud. Miradas furiosas se volvieron hacia el coronel y el juez, que ahora parecían encogidos en sus lugares. El comisario levantó las manos pidiendo silencio. «Como representante de la ley, debo declarar a Jerónimo Guzmán inocente de las acusaciones que le fueron imputadas. Y debo también, con pesar, anunciar el arresto del coronel Antenor Mendoza y del juez Claudio Peña, por corrupción, desvío de fondos públicos,
falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. 2 guardias se adelantaron y, bajo las miradas atónitas de la multitud, condujeron al coronel y al juez fuera de la plaza. No hubo resistencia. Ambos parecían haber aceptado que su era de dominio había llegado a su fin. Con la partida de los acusados, la atmósfera en la plaza cambió. La tensión dio lugar a una especie de celebración contenida, un sentimiento colectivo de que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia de Valle Escondido. Jerónimo, ahora oficialmente libre, abrazó a Victoria con gratitud. Nunca podré retribuir lo que hizo por mí, por este pueblo. No necesita retribuir, Jerónimo. Yo hice lo que necesitaba ser hecho, por justicia, por Humberto y por el futuro. Ella acarició su vientre sonriendo. Su hijo tendrá mucho orgullo, dijo Teresa acercándose. Él nacerá en un Valle Escondido diferente, más justo, gracias a la valentía de su madre. Y gracias a usted, Teresa. Si no hubiera aceptado guardar el medallón, si no hubiera ayudado a movilizar al pueblo. Las 2 mujeres se abrazaron, una amistad nacida en las circunstancias más improbables, pero destinada a durar. Doña Celeste observaba la escena con lágrimas en los ojos. Ella, que había educado a generaciones de niños en ese pueblo, sentía que finalmente podría enseñarles sobre justicia y valentía sin sentir que sus palabras eran vacías. El comisario Osvaldo, que permanecía en el estrado, aclaró la garganta para llamar la atención de todos. En vista de los acontecimientos, propongo que formemos un consejo provisional para administrar el pueblo hasta que nuevas elecciones puedan ser realizadas. Sugiero que doña Celeste, por su sabiduría, Jerónimo Guzmán, por su integridad, y la señora Victoria Mendoza, por su valentía, sean los primeros miembros de este consejo. La propuesta fue recibida con aprobación unánime. La multitud, ahora más organizada, comenzó a sugerir otros nombres, personas respetadas en la comunidad que podrían contribuir para la reconstrucción de la gobernanza local. En el horizonte, los primeros rayos de sol de la mañana iluminaban completamente la plaza, simbolizando el inicio de una nueva era para Valle Escondido. Una era de transparencia, de justicia, de esperanza. Victoria, con una mano sobre su vientre y la otra sujetando el medallón que había sido la llave para todo, sintió una profunda sensación de paz. La lucha no había terminado, ciertamente. Había mucho trabajo por delante, muchas heridas que sanar, muchos sistemas que reformar, pero el primer y más difícil paso había sido dado. La verdad había salido a la luz y con ella la posibilidad de un recomienzo. Teresa se acercó nuevamente a Jerónimo, entrelazando sus dedos en los de él. ¿Vamos a casa?, preguntó suavemente. En breve, respondió él, mirando al pueblo que acababa de reconquistar su libertad. Hay algunas cosas que necesitamos resolver primero. Un nuevo comienzo para todos nosotros. Y así, bajo el sol que ahora brillaba intensamente sobre Valle Escondido, 3 figuras inverosímiles, un ranchero honesto, una viuda valiente y una maestra sabia, se unían para liderar a una comunidad en su jornada hacia la reconstrucción y la redención. Una jornada que había comenzado con un simple grito de ¡alto! Y que ahora se desarrollaba como una promesa de días mejores para todos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Victoria y Jerónimo haya tocado sus corazones. La lucha por la justicia, el valor ante la adversidad y el poder transformador de la verdad son mensajes que trascienden el tiempo y nos inspiran a ser mejores personas. Para continuar esta jornada de emociones, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta narrativa despertó algo en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y la belleza de los sentimientos humanos. ¿Qué les pareció el desenlace? ¿Jerónimo y Teresa merecían ese final feliz? ¿Y qué hay de la valiente Victoria? Compartan sus opiniones en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer sus reflexiones y continuar esta conversación.